En primer lugar vamos a explicar qué es la derivación implícita. Digamos que queremos encontrar la recta tangente a un punto cualquiera de XY de esta circunferencia que tiene esta ecuación de acá. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos despejar Y y dejarlo como una magnitud en función de X. Podríamos decir que Y al cuadrado es igual a 1 menos X cuadrado. Aplicamos raíz a ambos miembros y entonces nos quedaría que Y debe ser más o menos 1 menos X cuadrado. Ahora de acá tenemos dos funciones, una con Y siendo igual a la raíz de 1 menos X cuadrado y otra de Y siendo igual a la menos raíz de 1 menos X cuadrado. Y en dependencia del punto que se nos pidiese, nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, si nos están pidiendo un punto que se encuentra en este cuadrante, podríamos utilizar esta ecuación de acá, y si nos piden uno que esté en este cuadrante de acá, en estos dos cuadrantes de acá, podríamos utilizar esta ecuación de acá. Sin embargo, hay un método que simplifica mucho más este proceso y nos ayuda a encontrar la derivada en cualquier punto de nuestra ecuación sin necesidad de tener que poner a X como una función de Y. En primer lugar tenemos que poner a Y como una función de X. Ahora podemos entender a Y como una cantidad que está puesta en función de X porque depende del valor de X. A esto lo llamamos función declarada explícitamente. Ahora, ¿cómo sería trabajar esto de manera implícita? Sería derivar esta ecuación suponiendo que Y es una cantidad que depende de X. ¿Qué queremos decir con esto? Podemos entender a Y como si fuera una función f de X. ¿Qué sería esto de acá? Entonces podríamos entender esta ecuación como esta de acá. Entonces nosotros podríamos derivar ambos miembros de la ecuación. Entonces vamos a aplicar el operador de derivación en ambos miembros. La derivada de una constante, 0, no varía. En este caso tenemos una suma, así que vamos a primero derivar este término de acá, que sería 2x más, y aquí viene lo particular de la derivación implícita, y es que como estamos entendiendo a Y como una función de X, tenemos que entender esto como una función g de X, que es u al cuadrado, donde u, en este caso, sería Y. Entonces, tenemos que entender esto de acá como una función compuesta, y tendríamos que aplicar la regla de la cadena. En primer lugar, ¿cómo derivaríamos esta función externa, por así decirlo, de esta función compuesta? 2y, por ley de los exponentes. Pero ahora tendríamos que derivar también la función de adentro, que en este caso sería Y. ¿Cuál es la derivada de Y? Lo podemos representar de varias maneras. Vamos a utilizar Y' porque es el más sencillo de escribir, pero lo que es importante es entender que esto se refiere a la derivada de Y. Pero entonces, ¿de qué nos sirve esto? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, si yo aprovecho un poquitito lo que sabemos de álgebra y despejamos esta ecuación, yo soy capaz de encontrar una expresión que sea equivalente a Y'. Aquí podemos dividir ambos miembros por 2 sobre Y y me quedaría que Y' igual a menos, porque aquí tenemos un negativo, 2x sobre 2y. Aquí tenemos el 2 que factor común se puede simplificar, y acá tenemos una expresión que nos va a dar la derivada de Y con respecto a x en cualquier punto de la circunferencia. Bueno, ahora vamos a resolver el siguiente problema. Lo primero que vamos a hacer es derivar toda la expresión. Lo primero aquí sería x al cuadrado sería 2x menos la derivada del segundo término, que aquí aplicamos la ley del producto, sería la derivada del primero por el segundo término más el primer término sin derivar, multiplicado por el segundo término, que sería y, sería y'. Ahora colocamos el símbolo de más porque ahora vamos a derivar este con la regla de la cadena. Aquí nos quedaría 2y, y' igual a 0, ya que la derivada de una constante es 0. Ahora vamos a hacer la ley de los signos en esta parte. Colocamos 2x, aquí más por menos sería menos 4y menos 4xy' más 2y'. Ahora vamos a mover todos los términos que no contengan y' a un lado. 2y' menos 4xy', y acá pasamos estos términos, que sería, este está en positivo, pasaría a negativo, y este de acá pasaría a positivo. Ahora voy a sacar factor común y', que sería y', el factor común, 2y menos 4x es igual a menos 2x más 4y. Ahora lo que voy a hacer es que voy a dividir ambos miembros por esto que está acá. Nos quedaría y' igual a... Ahora sacamos factor común 2, y' es igual a
Bueno, ahora simplifico y sería, nos quedaría. Y esto sería todo. Ahora vamos a continuar a resolver un problema que dice E elevado a la y, Euler elevado a la y igual a x más y. ¿Qué hacemos primero? Primero tenemos que derivar toda la expresión. Procedemos. La derivada de E elevado a algo es E elevado a eso mismo. Entonces tenemos E elevado a y por la derivada del exponente, que como estamos en derivación implícita, siempre se le multiplica y'. Entonces tenemos 1 por y', que vendría siendo y'. Entonces tenemos y' igual a la derivada de x, una constante, 1 más y, que sería 1 por y', ponemos solo y'. Una vez derivado, vamos a pasar los términos que tengan y' para un lado y los que no tengan y' para otro lado. Entonces tenemos e elevado a la y por y', que da igual, este está sumando, pasa al otro lado restando, y' igual a 1. Ahora le tenemos que sacar factor común, porque la y' tiene que quedar solita acá porque ya tiene que ser igual a algo. Entonces, factor común y' entre y', 1 por e, viene siendo e elevado a la y entre y', 1 menos 1. Todo esto es igual a 1. Entonces vemos de que acá nos queda una multiplicación que podemos despejar para que la y' quede solita acá. Entonces tenemos de que y' es igual a 1 sobre e elevado a la y menos 1. Ahí tenemos la respuesta. Ok, aquí tenemos otro problema de derivación implícita en el que tenemos que aplicar varias reglas que ya conocemos anteriormente, como por ejemplo la regla de la cadena, para poder resolverlo. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es identificar que secante al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de y es lo mismo que escribirlo de esta forma. Una vez que lo tenemos escrito de esta forma, podemos empezar a derivar utilizando la regla de la cadena, que sería primero multiplicar 2 por secante de x sin derivar la función misma y luego multiplicar eso por la función derivada, que sería secante de x por tangente de x. Luego lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo con esta otra. Ponemos suma 2 por cosecante de y por la derivada de cosecante de y, que sería menos cosecante de y por cotangente de y. Con la única diferencia de que acá, como estamos derivando respecto a y, tenemos que agregarle la y'. Y la derivada de 4, al ser una constante, es 0. Ahora solamente nos queda resolver. Multiplicamos todo esto, que nos da 2 secante por secante, secante al cuadrado de x por tangente de x, más cosecante de y por menos cosecante de y nos da menos cosecante al cuadrado de y por cotangente de y multiplicado por y' igual a 0. Una vez que tenemos esta expresión, podemos notar que se le puede sacar un factor común 2. Una vez que le sacamos el factor común 2, podemos pasar este 2 que está multiplicando acá, dividiendo al otro lado de la ecuación. Y quedaría básicamente dividiendo 0 entre 2, por lo que seguiría siendo 0 de este lado de la ecuación. Una vez que hacemos eso y que acá nos quedó 0 y nos quedó esta expresión acá, empezamos a ver cómo podríamos despejar y'. Y para ello lo primero que vamos a hacer es pasar esta expresión de acá a este otro lado de la ecuación. Y como está restando, pasa con el signo contrario. Como esta y' está multiplicando a todo esto, entonces podemos despejar y' si pasamos esto dividiendo acá. Y nos quedaría secante cuadrado de x por tangente de x sobre cosecante cuadrado de y por cotangente de y igual a y'. Y eso sería todo. Ahora vamos a aplicar todo esto que vimos en la demostración de una de las propiedades de la circunferencia, que el radio de la circunferencia en cualquier punto, en un punto x sub 0 y sub, es perpendicular a la tangente en ese punto. Es decir, el radio es perpendicular a una recta tangente en cualquier punto de la circunferencia. ¿Cómo vamos a demostrar esto? En primer lugar, para que esta recta de acá y esta de acá sean perpendiculares, vamos a decir que esta de acá es L1, radio, y esta es L2, que es la tangente. Para que estas dos rectas sean perpendiculares, se debe cumplir que la pendiente de la recta L1 sea el inverso recíproco de la pendiente de la recta L2. Pero ¿cómo yo sé cuál es la pendiente de cada recta? Obviamente la pendiente del radio
va a ser, aplicando la fórmula que conocemos de pendiente, sabemos que tiene este valor. Tenemos que buscar dos puntos, x, y, por los que pase la recta del radio. Sabemos que, como parte del centro de la circunferencia, y la tenemos ubicada en el origen, el punto 0,0 es un punto del radio. Así que podemos decir que el radio va a ser igual a un punto cualquiera y de la circunferencia, otro punto cualquiera x de la circunferencia, menos 0 y 0. Es decir, la pendiente de nuestro radio va a ser y entre x, en cualquier punto de la circunferencia. Pero ahora, ¿cómo encontramos cuál es el valor de la pendiente de la recta tangente? ¿Qué entendemos por derivada? Por derivada entendemos la pendiente de las rectas tangentes a una curva. En este caso, las pendientes de la recta tangente de la circunferencia. Si se acuerdan ahorita, esto de acá es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Da igual, el radio es análogo para cualquier circunferencia. Si se acuerdan, dijimos que la derivada de esto era y' igual a menos x sobre y. Pero si nos fijamos acá, vemos que menos x sobre y cumple con ser el inverso recíproco de esto de acá. Claro que lo cumple. Si nos fijamos, esto de acá sería menos, aquí aplicamos división de fracciones, x sobre y, y te da igual. Entonces se cumple que esto de acá es el recíproco negativo de la pendiente del radio. Entonces estas dos rectas son perpendiculares. Y queda demostrado que en cualquier punto x sub 0 y y sub 0 de la circunferencia, su radio y la recta tangente van a ser perpendiculares.